Muy buenas tardes y bienvenidos al Termómetro. Es la 1 de la tarde. Arrancamos este espacio informativo del fin de semana aquí en esta casa, en Informa Radio, en EDATV. Y lo primero que vamos a hacer, sin más demora, es darle la bienvenida, las gracias una vez más. Y aprovechamos también para felicitarles el año a todo el equipo de Vox en Aragón a través de su portavoz en las Cortes, don Alejandro Nolasco. Muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que está pendiente de un viaje en las próximas horas. Buenas tardes, ¿qué tal, Cristina? Bueno, feliz año también a todos y muchas gracias por contar con nosotros también para este espacio. Bueno, siempre. Además, aquí hay que decir que a través de su compañero en la comunicación, a José Luis Labat y a otros que tienen en el equipo, estamos muy agradecidos siempre de tener ese trato tan directo con respecto a la comunicación de las Cortes, de este territorio maravilloso y a la vez pues bastante descuidado por quien no se debe, don Alejandro, porque hemos querido contar con su presencia una vez más para que nos aclare esa información que a mi modo de ver creo que ha pasado algo desapercibida en los diarios en el día de hoy para una noticia tan importante como es que el Ministerio de Transición Ecológica haya permitido la tala de 116 hectáreas para instalar esos 22 parques eólicos que formaban parte de ese clúster del maestrazgo que ya en otra ocasión hemos tenido oportunidad de hablar y que desafortunadamente pues se confirma esta noticia, don Alejandro. Y digo que ha pasado un poquito desapercibida porque hace apenas 3 días en el diario de Teruel se mostraba ese otro titular que decía: Paisajes de Teruel pide que la Fiscalía actúe de oficio por los aerogeneradores. Y hoy nos encontramos con esta noticia, que poco más de Objective y hasta donde he podido ver yo se ha publicado. Bueno, nosotros hemos puesto una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para luchar contra este clúster. Esto es un delito medioambiental y hay que decirlo así de claro. El Maestrazgo es un geoparque reconocido por la UNESCO. En Aragón teníamos también está dentro de la Red Natura 2000, pero la Red Natura 2000, el bipartidismo, también con la ayuda del PAR, lo dejaron a medio vestir. ¿Por qué? Bueno, yo creo que para poder manipularlo como ellos querían, ¿no? Y como ellos quieren. ¿Por qué? No solo son las hectáreas que tú comentas, es que es la tala de más de 2 millones de árboles, que luego el gobierno de Azcón, el gobierno del PP, dice, bueno, vamos a hacer un plan de reforestación de 2 millones de árboles. Digo, bueno, será para los que ustedes van a talar, porque además no van a ser en el mismo sitio. O sea, es una vergüenza absoluta. Hace poco asistimos como el PP y el PSOE aprobó la ley de energía, porque en eso sí que están de acuerdo, en favorecer a los megarricos, a los fondos daneses, o sea, al 1%, no al 99% del tejido empresarial de esta tierra, que al fin y al cabo son todos los pymes y las pymes y los autónomos, ¿no? No, para nada, o sea, es decir, simplemente el 1% de los megarricos que además, como digo, diversifican lo muchísimo que tienen y que luego, pues en fin, con el móvil desde el Caribe dicen, parece que hemos perdido unos cuantos millones, porque lo de los molinos es pura especulación, es decir, van a reventar el paisaje, un paisaje tan icónico y tan especial como es el Maestrazgo, que es una de las riquezas que nosotros tenemos en Teruel, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, la gente cuando va al Maestrazgo, la gran parte de ellos van a jubilarse, van a retirarse, y hay mucha gente que está viniendo de las ciudades, de Barcelona, de Madrid, a su pueblo de origen, o quizás porque les gusta, bueno, pues para vivir en la naturaleza. Entonces ahora lo que se van a encontrar es un secarral y unos gigantes de más de 200 metros. Es algo inaudito, porque además, como digo, la ley de energía, al fin y al cabo es una ley, el decreto de Lambán, el gobierno del señor Lambán sacó un decreto ley hace tiempo que además tumbó la ley. Tumbó el Supremo porque excedía las capacidades, ¿no? Que además Sánchez lo usó como ring de boxeo contra Lambán en su día. Bueno, pues ahora el PP nos lo trae, pero reconvertido a ley. Y además lo hace sin llevarlo a través de las comisiones pertinentes, a través de un procedimiento en el que, bueno, pues todos pudiéramos hablar y pudiéramos oponernos. Se hace de una manera rápida, que por cierto hicimos votar todas las enmiendas, más de 300 enmiendas, una a una, porque nos pareció una auténtica cacicada, y es lo mismo. O sea, pues, hay veces que digo que da lo mismo Javier Azcón o Jorge Lambán, ¿no? Cambiando los nombres, que parece que al presidente no le gusta mucho que hagamos eso, pero es una manera de decir que al fin y al cabo todo sigue igual, es decir, es exactamente lo mismo. Obedecen al lobby energético, porque piensan que de esa manera ellos pueden anunciar. Y yo digo que este gobierno es el gobierno anuncio. Siempre están anunciando cosas. Bueno, vamos a traer, lo de Stellantis con la empresa KTL, que por cierto es una empresa china del Partido Comunista Chino. Vamos a traer inversiones, 15.000 puestos de trabajo, 20.000, 30.000. Bueno, los molinos no se fabrican
en Aragón. Por tanto, no generan riqueza local y no generan empleos, porque apenas se requiere mantenimiento para ese tipo de cosas. Pero engañan a la gente diciendo, no, es que hace falta energía. Tenemos energía para abastecer a medio Estados Unidos. Tenemos muchísima energía. Y aparte hay muchos sitios en los que ya no se está usando la energía renovable porque no es constante, porque tiene fallos en la producción. Es decir, hay veces que se para. Por ejemplo, la energía nuclear es muchísimo más segura y se están usando también ahora en los reactores modulares, los SMR, que también se están usando en algunos sitios, y en Alemania están viendo que apostar todo a las renovables, por ejemplo, ha sido un error, o volar las centrales térmicas de carbón, como por ejemplo la de Andorra, que bueno, ha supuesto la ruina para la comarca de Andorra, que es una parte de Teruel. Entonces, como digo, el PP y el PSOE ahí sí que se quitan la careta y vemos que están al servicio completamente del lobby de los más ricos. Pero que digo, no de los ricos o de las pymes, sino de los mega ricos que, como digo, viven pues en Dinamarca, porque hay fondos daneses en este caso, pero también de otras muchas empresas o de personas pues bueno que dicen que son muy de Aragón, pero tienen domiciliada su sede fiscal en Madrid y que por tanto pagan impuestos en Madrid. O sea, es decir, que no hay rebaja de impuestos, no hay absolutamente ninguna medida contra la despoblación, más que las que pusimos nosotros, que nos han reconocido que ha sido un gran éxito y tal, pero nada más, no se está haciendo nada más. Van a talar esos árboles, van a poner esos macroparques y que si dentro de 2 años, supongamos, que estoy convencido de ello, porque las empresas que se dedican a esto ya dan un 80% de previsión de pérdidas en sus ingresos. O sea, es decir, que es que hasta ellos mismos lo saben. Bueno, cuando en 2 años digan que se van, nos dejan aquí la chatarra. Van a dejar la chatarra y se van a pirar, porque además en muchos contratos, para engañar a veces a los agricultores, lo que dicen es, no, mire, como usted no tiene relevo generacional, porque usted es mayor y su hijo no se quiere dedicar al campo, pues mire, ponemos aquí los molinos y le pagamos una renta que a veces es poquísimo, ¿no? Pero claro, bueno, pues si me dan 1.000 euros o 2.000 euros al mes por tantas hectáreas, ya digo, los que más tengan, pues de acuerdo. Pero luego, en muchos contratos, en la letra pequeña o no tan pequeña, pone que luego, una vez que los molinos dejen su actividad, es el propietario el que tiene que retirarlos, y eso vale cientos de miles de euros. O sea, que les va a salir lo comido por lo servido, o que van a tener que pagar aún más. Porque es que además es incertidumbre total. ¿Qué pasa si en 2 años, en 10 años, me da igual, 15 años, esto se para? Y bueno, ahora nos hemos dado cuenta que efectivamente, como decía Vox, la energía nuclear es más limpia, es más segura y hay que volver a lo nuclear. ¿Qué va a pasar entonces? O sea, ¿quién va a reponer los 2 millones de árboles talados? ¿Quién va a recuperar todas las afecciones que ha habido en la flora, en la fauna, en la agricultura, en la ganadería, en la caza? Es una locura. Es una locura, pero es un tema importantísimo. Como tú muy bien comentabas, ha pasado totalmente desapercibido porque les interesa, porque al fin y al cabo los medios de comunicación grandes o los medios de comunicación que dominan el PP y el PSOE no les interesa que salga esto, porque la gente tiene que saber que las medidas, digamos, importantes, porque esta ley de energía que está cacicada, que se hizo, quizás sea la ley más importante de esta legislatura. Y en lugar de hacer una ley de protección del paisaje que nosotros dijimos y planteamos y teníamos los mapas del paisaje, mira, antes que hacer una ley de energía, vamos a hacer unos mapas del paisaje con unas zonas blancas, unas grises y unas negras, diciendo, mire, en las zonas blancas se puede poner, en las zonas negras no se puede poner y en las zonas grises sí, pero con restricciones, pues igual placas, pero no molinos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros teníamos los mapas del paisaje atendiendo a varios criterios que están en el gobierno de Aragón y que se han hecho durante muchísimo tiempo en el Departamento de Desarrollo del Territorio, que son calidad del paisaje, fragilidad del paisaje, calidad del paisaje, Red Natura 2000, patrimonio cultural y suelo productivo, tanto de secano como de regadío. O sea, de esos 5, y luego, por supuesto, las denominaciones de origen, ¿no? Para el vino, por la zona de Cariñena, la zona de Borja, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso era tan fácil como aprobar primero una ley de protección del paisaje que veníamos pidiendo y que nosotros teníamos hechos los mapas. Luego la vicepresidenta doña Mar Vaquero, que es la persona que lleva todo el tema de energía y economía, dijo, bueno, a ustedes les ha cundido bastante poco su época en el gobierno. Entonces yo el otro día en una intervención saqué los mapas del paisaje y digo, mire, que los mapas están aquí, que ustedes han pasado de ellos, que ustedes no han querido hacerlos, porque no les ha dado la gana, que están hechos al milímetro por el servicio que tenemos cartográfico en Aragón, que es muy bueno. Y es así, o sea, no han querido, simplemente les han llamado los de lobby energético, han dicho, bueno, vamos a hacer unas inversiones tremendas tal, ellos han dicho, bueno, con esto vamos a poder anunciar en la televisión que vamos a ser, en fin, los pioneros en energía y que van a venir no sé cuántos empleos y que va a haber cuántas inversiones tal, que es mentira, o sea, que eso no es así, veremos si llega. Bueno, pues y ahí estamos, y hoy, pues como digo, se perpetra una parte del crimen que, como digo, vamos a luchar en los tribunales y vamos a seguir luchando porque es una verdadera vergüenza, ya digo, afecciones tremendas, que además va a redundar también, o sea, es decir, en una merma del turismo rural, porque, como digo, la gente para qué va a ir ahora al Maestrazgo a ver los órganos de Montoro, por ejemplo, otros sitios, cuando va a estar
colonizado ese paisaje, porque yo digo, molinos de 200 metros, que muchos de estos molinos no son como los molinos que ya hay ahora, que son más pequeños, sino que son muchísimo más grandes, ¿no? En fin, escuché también a una persona hace no mucho diciendo que defendía evidentemente lo bioenergético, decir, bueno, es que hay gente que va a los sitios para ver los molinos y dice, bueno, y dentro de unos años esto será como los molinos del Quijote, tal, No. O sea, es una cosa, sí, o sea, excusas absurdas. Me temo que ¿no? mucho menos estético, Alejandro. No, o sea, menos estético, no solo por el tamaño y además las afecciones. Sí. Luego hay unas líneas, digamos, de corriente que pasan por el suelo que tienen su afección, por mucho que digan que no y por mucho que saquen fotos y vídeos de pájaros que se posan en las placas o en los molinos. Esto no es así y de hecho además es curioso ver cómo los ecologistas tan radicales en muchas cosas aquí se callan o hablan con la boca pequeña, porque yo cuando he visto hablar a Podemos o Izquierda Unida sobre estos temas, sí, han votado en contra, pero vamos con la boca pequeña, o Chunta u otros partidos han votado con la boca pequeña, además haciendo unas intervenciones, no, es que no nos gusta, porque tal, pero vamos, ni hablando de paisaje, ni hablando de nada, o sea, que al fin y al cabo, como digo, puede que ni se lo hayan estudiado, y segundo, también obedecen a esta gente. Yo creo que es bueno que contemos, y desde Vox lo decimos siempre, que hay un consenso progre que no solo va en las medidas de memoria histórica, de violencia de género, en fin, de intentar controlar las redes sociales, de favorecer a sus jefes, que son los más ricos, sino también en estas medidas. O sea, en estas medidas, como digo, que buscan favorecer como a los mega ricos, que son los que les financian al final, ¿no? Es decir, que ya lo dijo nuestro presidente Santiago Abascal el otro día, que Sánchez es un jeta que obedece las órdenes de George Soros, pero también Podemos no es un antisistema, es el supersistema, o sea, es el comunismo y evidentemente un comunismo sui generis que responde también al gran capitalismo internacional, pero ya digo, al peor, no al capitalismo que nosotros apoyamos, de las pymes, de los autónomos, de libre comercio, no, también, como digo, a intereses muy oscuros de personas y de empresas que especulan con la riqueza paisajística, con la riqueza que tenemos en Aragón, ¿no? Es muy preocupante. Alejandro, pero como digo, vamos a lucharlo. Eso le iba a decir, porque igual que ha mencionado a la Xunta, hacen referencia en este digital a esas 151 solicitudes de suspensión de autorizaciones para la construcción de 67 parques eólicos en todo el territorio gallego. Es decir, habría, una vez que inicien esas acciones judiciales, habría posibilidad de que se paralicen o incluso, puesto que ya ha dado el ok el Ministerio de Transición Ecológica, ¿se podría hacer algo más? Sí, porque es inconstitucional. O sea, lo que pasa es que hacían falta 50 escaños para tumbarlo y Vox tiene 33. Pero hacen falta 50 escaños para poder, presentar iniciativas en el Constitucional. Pero es absolutamente anticonstitucional porque es un geoparque reconocido por la UNESCO. Es decir, es que ellos saben que lo que están haciendo es que no se puede hacer. Pero evidentemente nosotros vamos a lucharlo pues en las capacidades que tenemos, que en este sentido, pues como digo, es presentar las denuncias y luego querellas y lo que haga falta por delito medioambiental, que está siendo así. Esperemos pues que la justicia nos dé la razón y que haya pues fiscales y jueces pues, valientes que vean que esto es así, porque es algo que clama al cielo, ¿no? Lo que pasa es que digo que mucha gente que vive en los pueblos, pues que se ha creído esas falsas promesas, que tienen miedo ante el futuro de sus hijos en el campo, y dicen, bueno, pues yo es que ya no voy a dedicarme al campo porque me voy a jubilar, o porque estoy mayor, o porque no puedo, porque no quiero, y mis hijos pues tampoco, porque viven en Teruel o porque tienen otro trabajo, lo que sea, y no quieren dedicarse al campo, que es muy duro. Entonces, pues evidentemente se dejan llevar, como es lógico también, por unas falsas promesas, porque están engañados pues por estas falsas promesas de que sí, que le van a pagar un alquiler o un arrendamiento y que esto va a ser la solución. Y no es la solución para nada, porque ya digo que es pura especulación y que al final lo vamos a pagar muy, pero que muy caro cuando sea irreversible. Además, Aragón ha sido maltratada históricamente esta región durante muchísimo tiempo. Y esto ya es la puntilla, ¿no? O sea, parece que es un pozo de extracción, ¿no? O sea, esto aquí es un campo de pruebas, ¿no? Y además es curioso que el otro día, cuando el presidente Azcón se reúne con el presidente de la Xunta de Galicia, con el señor Rueda y Moreno Bonilla también, siempre están con eso, ¿no? Somos líderes, ¿no? En generación de energía renovable, siempre repiten la misma historia, todos al unísono, porque les han dicho esa consigna, porque lo woke, lo progre, es lo renovable, ¿no? Y nosotros no es que estemos en contra de la energía renovable per se, que digamos, no, nos parece mal, no, simplemente que tiene que estar ordenada, que tiene que estar ajustada y sobre todo combinada con la energía nuclear o con el carbón si hace falta. Esto de que de un día para otro somos verdes, volamos la central térmica de Andorra, no, aquí vamos a hacer ahora una central, yo que sé, de biomasa, de lo que sea, pero bueno, va a tardar 10 años o va a tardar 15 años. Bueno, ¿y la gente que ya se ha ido qué? Porque la gente tiene que comer todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que es un
despropósito alucinante. Pero ya digo que pasa sin pena ni gloria porque en esta región estamos acostumbrados al maltrato, por desgracia, y ahora ya son cada vez las voces de personas y de partidos, sobre todo Vox, que ha sido el que llevó la voz más contundente en este asunto, para acabar con estas tropelías que, como digo, van a salir carísimas. Carísimas Pero bueno, sí, pero perdona, Cristina, respondiendo a tu pregunta inicial, se puede hacer, digo, en la vía judicial, que es la principal vía, y cuando Vox tenga, que los tendrá más de 50 escaños, pues por la vía constitucional, es decir, porque es anticonstitucional lo que están haciendo, es ilegal completamente. Es ilegal y además, como estaba diciendo en esta última parte Alejandro, con esos daños irreversibles que bueno, yo siempre pongo, cuando hablamos de la naturaleza, creo que ya lo mencioné en otras ocasiones, siempre me refiero a esa película que es dura, pero realmente muestra la realidad, es la de Asbestas, no sé si la habrá visto, y efectivamente, claro, pues revela eso, es decir, cuando a ti te muestran una serie de beneficios que, bueno, a corto plazo os vas a tener, a medio no se sabe y a largo ya ni te lo planteas, pero de momento lo tienes a mano. Y tú das a cambio tu tierra por, bueno, pues ceder unos terrenos a unas grandes compañías que al final efectivamente no sabes tan siquiera ni el tiempo que van a durar y el destrozo es inmenso. Bueno, es incalculable. Ya digo, es incalculable, a 30, 60 años, y además tú contabas beneficios a corto plazo, tampoco sé si van a llegar a corto plazo, porque esto se puede caer muy pronto. Es que yo creo que ni siquiera a corto plazo, porque el PP y el PSOE lo usan para anunciar. Yo sigo haciendo hincapié en eso porque me parece interesante. Ellos no les interesa que haya un beneficio a corto plazo, lo que les interesa es anunciar que van a llegar o que están haciendo tal para dar la imagen en televisión de que están haciendo cosas y de que van a llegar inversiones. Y puede haber personas que por el mero hecho de que salgan ellos anunciándolo en sus medios, de que esto va a ser así, que ya es una realidad, porque hay veces que en política, y sobre todo estos profesionales de la política que llevan toda la vida bueno, con estas historias, saben que a veces un mero anuncio, un mero acuerdo, una escenificación, firmando un papel con otro, con un empresario, hay muchas personas que igual lo ven y piensan que ya está hecho, es decir, que piensan que ya está ahí los empleos, que ya está ahí la riqueza, que ya está ahí el dinero, y no es así, simplemente es un mero anuncio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el presidente Azcón anuncia tantas y tantas cosas, que hubo una semana que fue delirante, que yo le dije, mire, si esto es así, digo, el impacto que va a tener en el PIB, porque decía, no, es que no tiene que ver el PIB con esto, digo, tiene que ver, porque evidentemente esto tiene un impacto en el PIB, digo, sería un crecimiento, en el tiempo que usted dice, un crecimiento mayor a cuando se descubrió el oro en California, o sea, es que es una cosa, es el mayor crecimiento del PIB en un ente regional o autonómico, o sea, o administrativo, o sea, un estado tal, de la historia de la humanidad, o sea, entonces, que eso no se lo cree nadie, ¿no? Y además, como digo, también con la empresa de gigafactorías de Stellantis, que nosotros estamos de acuerdo en que vengan empresas, ¿no? Sobre todo estamos de acuerdo en bajar los impuestos a los pequeños, autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que por cierto es lo que no están haciendo. Lo que no están haciendo, o sea, es decir, simplemente anuncian inversiones, pero el infierno fiscal del señor Lambán sigue igual. A día de hoy lo único que se ha bajado es en el impuesto de sucesiones y donaciones, porque nos empeñamos nosotros, eliminar el grupo 1, que nosotros queremos que se eliminen todos los grupos, que es el de hijos menores de 21 años, que eso me parece que afecta a 150 personas en Aragón al año. Pero el grupo 2, por ejemplo, que es el de hermanos y descendientes, ese no lo han tocado, que es una de las cosas que vamos a luchar y que ya dijimos el año pasado cuando estábamos en el gobierno, que este año tenía que ser sí o sí. Y luego el tercero, que es entre sobrinos, ¿no? O sea, que eso es importantísimo también. O sea, perdón, el grupo 2 es de ascendientes y descendientes, el 3 es el de tíos y el de hermanos. Bueno, pues ese también es importante porque hay mucha gente que solo tiene un hermano para dejarle las cosas o tiene un tío que es como su padre, su madre, una tía a la que le quiere dejar todo, o un sobrino. O sea, es decir, es que, claro, y bueno, hay una estacada fiscal de 1000 pares de demonios y luego está el grupo 4 que es extraños. Pero nosotros siempre decimos que el impuesto de sucesiones y de donaciones es un robo moderno, ¿no? O sea, es decir, aparte montado bajo una tesis de la izquierda, que la derecha, supuestamente derecha sociológica o la socialdemocracia azul o ya no sé de qué color es, que es el PP, lo compra y lo mantiene para mantener sus chiringuitos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿por qué tienes que pagar por algo que ya es tuyo? O sea, yo tengo que pagar para dejarle a mi hijo, para dejarle a mi sobrino, o para dejarle a la persona que me ha cuidado si no tengo familia los últimos días de mi vida, las cosas que yo ya he pagado. O sea, yo tengo que pagar por dejarle mi casa a la persona que me cuida porque quiero dejársela y tengo que volver a pagar, y bueno, esa persona, mejor dicho, tiene que pagar o tiene que arruinarse. Yo como letrado he llevado a veces herencias en las que prácticamente tenían que pedir un crédito para poder aceptar la herencia. O sea, es una vergüenza porque no tenían dinero.
Entonces, tal y como está la vivienda, que es imposible, tal y como están los precios, tal y como está, que me digas que encima además ahora tengo que tengo que pagar por todo, por comprar, por vender, por morirte, por dejárselo a quien sea, por donar algo a quien yo quiera. O sea, es una vergüenza. Y claro, hay muchas veces que dicen, bueno, es que el impuesto de sucesiones hay un límite de 500.000 euros, ¿no? Exento en la comunidad. Pero es que digo, aunque fueran 2 millones, si es que yo no sé por qué tienes que pagar por dejarle a alguien algo que ya es tuyo, si es que no es el tema de las cantidades, es el tema del concepto en general. Yo no tengo por qué pagar por dejarle a alguien algo que ya es mío. Es un robo tremendo y, como digo, que solo Vox defiende porque el PP dice que baje impuestos. Volvemos al tema del anuncio, anuncia cosas, dice que baja impuestos, pero no lo hace, mantiene el mismo infierno fiscal socialista, el mismo. Pues, don Alejandro, yo no le quiero robar más tiempo porque creo que ha sido bastante claro en la explicación y además con esas iniciativas que en todo lo que se pueda Vox va a llevar adelante, como ya viene anunciando con esas medidas y sobre todo con ese buen criterio con respecto a la protección real de la naturaleza, que no a este desastre ideológico y además irreversible. Y manipulado, por cierto, porque no anuncia los beneficios que tratan de imponer. El caso es que le damos las gracias por haber estado aquí. Yo no sé si tendremos oportunidad de vernos este fin de semana, que a mí me espera San Macario. Sí, pero San Macario en Andorra, es el patrón de Andorra. En Castellote, por favor, don Alejandro. En Castellote también. también. Vale. No, sí, yo me voy un poquito más cerca. También. Sí, y por allí por allí nos esperamos ver. Y muchísimas gracias, como siempre, por haber estado, como siempre, muy disponible a los micrófonos de Informa Radio y de EDATV, y con el saludo también que anda por aquí nuestro director Javier. Hombre, pues también, pues un abrazo enorme para él y otro para ti, y ojalá nos veamos pronto y esté ahí en Madrid algún día con vosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Y por cierto, si no, pues nos vemos próximamente por esa conferencia que tiene en la Universidad CEU San Pablo. Eso es. Hoy tenemos una conferencia, eso es, a las 7 de la tarde, en el Colegio Mayor San Pablo, para hablar sobre la última gran gesta de armas de la infantería española, quizás la más grande de la historia de la infantería española, que es la batalla de Krasnivor, que dentro del mes que viene se harán 82 años de la batalla de Krasnivor, y vamos a hablar con el director de mi tesis, que también nos va a presentar el acto, que es don Luis Togores, y también con don Carlos Caballero, que es el mayor experto mundial sobre la División Azul. Correcto. Pues yo espero que podamos asistir, cuantos más mejor, y desde aquí pues mandar, como siempre, un abrazo a todo el equipo de Vox Aragón. Alejandro. Un abrazo a vosotros, muchas gracias.